Chicos, vamos a dar inicio a un nuevo tema de geografía. En esta oportunidad vamos a analizar el tema Sistema Planetario Solar, ¿ya? Es el tercer tema ahí del módulo. De repente ya han estado leyendo. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de las teorías, tanto del origen como del ordenamiento del sistema. También vamos a hablar del Sol, los planetas, cometas, meteoritos, etc. ¿Ya? Empezamos entonces hablando de las teorías sobre el origen. Recuerdan que la semana pasada habíamos estado hablando de las teorías sobre el origen del universo, ¿no? El Big Bang, el Big Crunch, el universo estacionario. Entonces, hoy vamos a hablar de teorías que tratan de explicar cómo surgió el sistema donde vivimos. Entonces, la teoría pionera se le conoce con el nombre de la teoría nebular, ¿ya? Nebular, conocida también como la teoría de los discos o de los anillos, ¿ya? Teoría nebular de los discos o de los anillos. Esta teoría fue planteada, fue una propuesta del señor Emmanuel Kant. Justo la semana pasada estábamos hablando un poquito de Emmanuel Kant, ¿no? Es una propuesta de Emmanuel Kant y estuvo desarrollada o lo desarrolla el francés Pierre-Simon Laplace. Laplace, para que entiendan. ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? Data de finales del siglo XVIII, 1796. ¿Ya? 1796. ¿A qué conclusión llegan entonces estos investigadores? Ellos dicen que hace miles de millones de años atrás había una nebulosa de gran tamaño. ¿Ya? Había una nebulosa de gran tamaño. Esta nebulosa empezó a reducir su tamaño por efectos gravitacionales y al reducir tamaño empezó a formar discos o anillos en su periferia. ¿Sí? Ellos dicen que se formaron 10 discos, 10 anillos en la periferia. Y como la nebulosa seguía reduciendo tamaño, seguía girando más rápido, ¿sí? Aumentaba cada vez más su velocidad. Entonces, como aumentaba su velocidad, estos discos no soportaron y salieron expulsados de la nebulosa central. Los 10 discos salieron expulsados. ¿Ya? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, dicen ellos que con el transcurrir del tiempo, las partículas que conformaban estos discos o anillos fueron condensándose, fueron chocando entre sí. A eso se le conoce como proceso de acreción, ¿sí? Chocando entre sí las partículas de los discos y con el paso del tiempo formaron los planetas. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que de estos discos principales salieron discos secundarios que a la larga formarían los satélites. Claro que tú ahí te estás dando cuenta que ellos hablaron de 10 discos, ¿no? De 10 anillos. Dicen que 9 se convirtieron en planetas. No hay que olvidar que hasta el año 2006 se tenía en cuenta 9 planetas. O sea, ellos lo tuvieron en cuenta definitivamente a Plutón. ¿Sí? Y dicen que el 10º disco posiblemente iba a formarse un planeta, pero no se formó. Y quedaron ahí
¿Te acuerdas esos astros que están entre el planeta Marte y el planeta Júpiter? Astros que se encuentran entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos astros que están entre los planetas Marte y Júpiter? Esos son los asteroides, ¿no? Entonces, para ellos, de los 9 discos, ¿sí? De los 10 discos, perdón, 9 se convierten en planetas. Y un disco formó los asteroides o planetoides. Lo mismo, ¿no? Y la nebulosa central se condensó y formó lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de Sol, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahora, lógicamente, ¿no? Como esta nebulosa formó el Sol y el Sol más grande, más campo gravitacional, lo retuvo, ¿no? A estos discos, a estos anillos que empezaron a dar vueltas alrededor de la nebulosa central o Sol por su mayor campo gravitacional. Entonces, es así como estos científicos explican la formación del sistema planetario solar, que del Sol, o mejor dicho, una nebulosa, por contraerse, empezó a girar más rápido. De esos giros salieron discos que a la larga se convertirían en los planetas y la nebulosa central se convertiría en el Sol. Entonces, para estos científicos, la fuerza que predominó fue la fuerza centrífuga, ¿sí? Fuerza centrífuga. Ellos también concluyen de que los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, se formaron primero. Y los planetas interiores, como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, se formaron al final. Por eso, para ellos, los planetas interiores son los jóvenes y los planetas exteriores son los antiguos o viejos, ¿ya? Para ellos. Crítica a esta teoría la disminución de velocidad de rotación del Sol, ¿sí? Recuerda que actualmente el Sol tarda entre 25 a 30 días para que gire en torno a su eje, y eso es muy lento. Si ellos decían que la nebulosa giraba rápido, ¿sí? La gran incógnita es por qué hoy el Sol, ¿sí? Gira tan lento en torno a su eje. Ahí está la teoría nebular o de los discos. Vamos con la otra. ¿Cómo se llama la otra teoría? La planetesimal. La planetesimal, conocida también como la teoría de las mareas. La planetesimal o mareas. Esta teoría fue propuesta y desarrollada por dos científicos de origen estadounidense. Por un lado, el señor Thomas Chamberlain, ¿sí? Ahí está Chamberlain, y por otro lado, Forrest Ray Moulton. Esta teoría data de inicios del siglo XX, 1904. Pasó mucho tiempo, mira, de la primera a la segunda teoría. Estos científicos dicen que el Sol ya estaba ahí, ¿sí? El Sol, ellos hablan de que el Sol ya estaba ahí en una parte del cosmos. Ahí estaba la bola de fuego. Sino que ellos hablan de un protosol. Protosol. ¿Ya? Recuerda lo que nosotros habíamos dicho, que cuando las estrellas empiezan a formarse son de color azul, protoestrellas. Entonces ellos dicen que el Sol estaba recién formado y una estrella, una vagabunda de esas que andan por ahí, ¿sí? Pasó cerca al Sol, tenía más masa, tenía más volumen, por consiguiente tenía más campo gravitacional.
más campo gravitacional. La estrella X, ¿ya? Aquí está la estrella X, ¿no? Como tenía más masa, más volumen, más campo gravitacional, ¿qué lo hizo al Sol? Le arrancó un montón de partículas, ¿sí? Formando una especie de mareas, ¿no? Un montón de partículas, varios desprendimientos, formando una especie de mareas, ¿sí? Ahí salen las partículas del Sol, entonces. ¿Listo? Esta vagabunda, esta que tenía más masa, más volumen, sigue su camino. El Sol se queda con sus partículas ahí. Los atrajo porque obviamente el Sol tenía más campo gravitacional, ¿sí? Con el paso del tiempo, esas partículas fueron colisionando entre sí, se condensaron y formaron lo que hoy se le conoce con el nombre de planetas. ¿Sí? Que definitivamente pues quedaron, ¿no? Trasladándose alrededor del Sol, porque el Sol con su prioritaria masa, volumen, ¿no? Entonces ejerció su campo gravitacional, ¿sí? Esta teoría no habla en ningún momento de cómo se formaron los satélites, de cómo se formaron los asteroides, no, nada que ver con eso, ¿sí? La crítica a esta teoría es que el paso de una estrella cerca de otra, ¿sí? Es prácticamente muy remoto, dicen los científicos, en su mayoría dicen así. No te olvides que esta teoría sí preguntaron en un examen, ¿no? La pregunta decía, ¿cómo se llama la teoría sobre el origen del sistema solar que está relacionada con la gravitación universal de Newton? Principalmente es esta. Dice que el Sol está ahí y una estrella más grande pasa cerca al Sol y como era más grande, más campo gravitacional, ¿sí? Le terminó arrancando varias partículas al Sol y de dichas partículas se formaron los planetas. Bien, vamos con la tercera y última. ¿Cómo se llama la tercera? La gota. La gota fusiforme, conocido también como la teoría del habano o del gran cigarro. La teoría del habano o del gran cigarro, ¿verdad? Como quieras, no hay problema. Esta teoría le corresponde a los británicos James Gibbs y Harold Jeffreys para ti. Ahí está, Jeffreys. Data de 1916, Gran Bretaña, ¿ah? Gran Bretaña. Estos científicos llegan a la conclusión de que la bola, mira acá, mira la bola de fuego, el Sol ya estaba ahí, dice, ya estaba ahí el Sol. Pero una estrella más grande, más masa, más volumen, ¿sí? Lo topa, o sea, pasa cerca, pero lo roza el Sol. La de acá no habla en ningún momento de rozamiento. Acá dice que esta estrella X pasó cerca, pero ellos dicen que no, que lo topó. ¿Sí? O sea, la estrella más grande lo topa el Sol. Ellos lo llaman la intrusa. ¿Sí? La estrella intrusa. Pasa cerca al Sol y lo topa. Y producto de ese rozamiento, ¿sí? Producto de ese rozamiento, se desprende una tremenda gota. ¿Sí? Se desprende una gota. ¿Correcto? Ahí está. Ellos lo llaman la gota fusiforme. La gota fusiforme. ¿Sí? Ahí está. Ellos dicen que los extremos de la gota eran angostos y la parte central bien amplia. Con el paso del tiempo, las partículas que estaban dentro se fueron condensando y fueron formando los planetas.
justo en los extremos, angostos, se forman los planetas pequeños, ¿no? Los planetas pequeños. Claro, hay que recordar que hasta esa época, estamos hablando de 1916, ¿sí? Se contaban 9 planetas, ¿no? Y en la parte central se forma el planeta más grande, ¿no? El planeta más grande, ¿correcto? El planeta pequeño, Mercurio, planeta pequeño, Plutón, ¿no es cierto? Ahí está. Planeta enorme, está en el centro, Júpiter, ¿ya? Así van explicando ellos. Claro, y ahí viene el relleno, bueno, el relleno, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, un poco más grandes, bueno. Ahí está, ¿listo? Así es como ellos explican. O sea, esta teoría, la gota fusiforme o habano, ¿sí? También te explica con esto el tamaño y las distancias de los planetas. ¿Eh? Tamaño y distancias de planetas. Eso lo explica la gota fusiforme. No habla de cómo se formaron los satélites, los asteroides, no, nada que ver. La crítica a esta teoría, a la gota fusiforme, es la misma crítica que le hacen a la planetesimal. ¿Sí? ¿Cuál es? El paso de una estrella es muy remoto. ¿Sí? O sea, se refiere a que bien difícil es pues que una estrella ahí venga otra y pase cerca, ¿no? ¿Sí? Para los astrónomos dicen que eso es muy remoto, si se da y de repente se da, pues, ¿no? En lugares que son muy distantes a la presencia actualmente del sistema donde nos encontramos, porque no se han podido apreciar, ¿no? Esos acontecimientos con los anteojos astronómicos. Bien, ahí tenemos a estas 3 teorías que están en el prospecto, ¿no? Que tratan de explicar cómo se originó el sistema donde vivimos. Ahora, no sé si te diste cuenta, ¿no? Que hay un común denominador en las 3 teorías. O sea, las 3 teorías concluyen de que los planetas se han formado por la presencia de el Sol, ¿sí? O en otras palabras, ¿sí? Son parte del Sol los planetas, ¿no? Parte del Sol. Las 3, ¿no? Las 3 llegan a la conclusión de que los planetas, ¿sí?, se han formado porque el Sol estaba ahí o estaba formándose. Muy bien, entonces hay más teorías, obviamente, ya no vais a pensar que son las únicas, ¿eh? Hay un montón, sino que en el prospecto estas se encuentran. Bien, dejamos ahí las teorías sobre el origen y vamos por acá hablando de las teorías sobre el ordenamiento. Más fácil, ¿no? Teorías sobre el ordenamiento del sistema. Sobre el orden del sistema. Sobre el orden. Bueno, cuando hablamos de las teorías sobre el orden del sistema planetario solar, y ahí tenemos que recordar a la teoría geocéntrica. Teoría geocéntrica. ¿Sí? La teoría geocéntrica, entonces, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al geógrafo de la antigüedad, el señor Claudio Ptolomeo. ¿Sí? Claudio Ptolomeo. No olvidemos que Claudio Ptolomeo desarrolla esta teoría en su libro El Almagesto, ¿eh? El Almagesto, una enciclopedia en realidad, ¿no? Ahí es donde Claudio Ptolomeo llegó a la conclusión de que el astro que se encuentra en el centro es la Tierra. Él decía, la Tierra está en el centro fija. Tierra en el centro fija. Eso decía Claudio. Tierra en el centro inmóvil. En el centro del universo, decía, ¿no? Y alrededor de la Tierra primero va la Luna, de ahí Mercurio, de ahí Venus, de ahí la bola de fuego,
el Sol. De ahí Marte, de ahí Júpiter y de ahí Saturno. ¿Listo? Ahí está. Mercurio, perdón, primero la Luna. Primero él lo pone a la Luna, luego Mercurio, luego Venus, luego el Sol, luego Marte, luego Júpiter, luego Saturno. Él decía que todos estos astros, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, bla, 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 ¿sí? Iban dando vueltas alrededor de la Tierra, formando órbitas circulares. Formando órbitas circulares, todos dando vueltas alrededor del planeta Tierra. Eso decía él. ¿Ah? Repito, Claudio Ptolomeo, en su libro El Almagesto, él dice que la Tierra está en el centro y la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, etc., van dando vueltas alrededor de la Tierra, pero van formando órbitas circulares. Eso decía él. ¿Sí? Y también decía que su movimiento o el movimiento de traslación de estos astros era constante. Era constante. El señor Claudio Ptolomeo, en su libro, habla de 1028 estrellas. Y él decía que esas estrellas se encuentran fijas en una esfera externa. ¿Sí? O sea, para él, las otras estrellas estaban fijas. Excepción el Sol, ¿no? Iba dando vuelta alrededor de la Tierra. Pero las otras, fijas. Y él también habla del empirio, que para él era la morada de los dioses, de los bienaventurados. Esta teoría se difundió en el siglo II. Y tú sabes que en el siglo II todavía la sociedad era politeísta, ¿sí? Ahí en Europa. Entonces, por eso él hablaba del empirio, la morada de los dioses. Entonces, estudiar a la teoría geocéntrica no es que, ya, teoría geocéntrica, Ptolomeo, listo, y paso a otro punto, no, ¿eh? Porque date cuenta que esta teoría tiene bastantes detalles. Inclusive ahí uno puede rápidamente darse cuenta, ¿sí?, qué planetas no fueron conocidos en la antigüedad, ¿no? En su libro él habla solo hasta Saturno. Quiere decir que en la antigüedad no se conoció Urano, Neptuno, Plutón. Eso era totalmente desconocido porque lógicamente no habían telescopios, ¿sí? Solo hasta aquí nada más está en el libro El Almagesto. Entonces ya te diste cuenta, ¿no? Bastantes detalles, ¿eh? ¿Sí? Ya sabes que en el examen te van a poner, son postulados de la teoría de Ptolomeo. Un montón de detalles. Mire el orden, ¿sí? Mire el orden, esto está en el libro. No es que está la Tierra, la Luna y el Sol nada más, no. En el libro habla de Mercurio, de Venus, de Marte, Júpiter, Saturno, planetas conocidos en la antigüedad. Bien, vamos con la otra. ¿Y cómo se llama la otra teoría? La teoría heliocéntrica. Heliocéntrica. ¿Sí? Pasó mucho tiempo, ¿no?, para que la otra sea conocida. Mucho tiempo, ¿eh? Y cuando te digo mucho tiempo, es mucho tiempo. ¿Cuánto pasó? 14 siglos para que se dé a conocer la teoría heliocéntrica. 14 siglos, claro, porque habíamos dicho que esta se dio a conocer en el siglo II, ¿no? La teoría geocéntrica. Y la heliocéntrica en el siglo XVI. ¿Quién desarrolla esta teoría? El polaco Nicolás Copérnico. En su librito, tú lo tienes ahí, ¿no? Tú lo tienes ahí. Tú lo tienes en tu biblioteca personal, tú que tienes una excelente biblioteca. Nicolás Copérnico tiene un libro titulado de las revoluciones de las esferas celestes. Y ahí es donde habla de su teoría. Nicolás Copérnico decía que Ptolomeo estaba mal, pues, ¿no? Ptolomeo estaba mal. O sea,
la Tierra no está en el centro, decía Nicolás. No, está mal, está grave. Por eso, ¿por qué esperaron tanto, no? 14 siglos para que vengan a conocer a la otra teoría. Bueno, porque recuerda que ahí en Europa, ¿no? La iglesia tomó poder político y la iglesia decía que el centro del universo es la Tierra. Y si tú decías lo contrario, podían quemarte vivo en la hoguera. ¿Sí? Recuerda. Entonces, por eso, durante muchísimo tiempo, la gente prefirió estar callada para evitar ser castigados. Eso no quiere decir que habían grupos que pensaban, ¿no?, que el centro era el Sol. De hecho, que hubo un montón de gente. Pero no lo daban a conocer. Entonces, Copérnico lo coloca primero, o lo coloca en el centro a la bola de fuego, al Sol. Copérnico decía que el Sol se encuentra fijo. El Sol se encuentra fijo, decía, en el centro. Y alrededor del Sol primero lo pone a Mercurio, primero Mercurio, de ahí lo pone a Venus, de ahí lo pone a un planeta llamado Tierra, de repente conocen, de ahí lo pone a la Luna, de ahí lo pone al rojo, el rojo es Marte, de ahí el coloso es Júpiter, y de ahí el que tiene unos tremendos anillos, Saturno. Listo. Él decía que todos estos astros van dando vueltas alrededor del Sol. ¿Sí? Que la Luna iba dando vueltas alrededor de la Tierra. Y de ahí está Marte, Júpiter y Saturno. ¿Ah? Nos damos cuenta, mira, nos damos cuenta que lo único que cambió Nicolás, Copérnico, fue el orden, ¿no? Porque Ptolomeo lo coloca en el centro a la Tierra, pero él lo coloca en el centro al Sol. Nos damos cuenta que después, mira, después de 14 siglos, seguía utilizando los mismos astros, Copérnico. Te das cuenta que acá no agregó nada. Son los mismos que había utilizado Ptolomeo. ¿Sí? Lo único que hizo es, repito, cambiar el orden. ¿Sí? Ahí está. ¿O acaso acá he puesto Urano? ¿O acaso acá he puesto Neptuno, Plutón? No, porque eso fue desconocido. Entonces, supongamos que en el examen te pregunten ¿y en qué coincidió Copérnico con Ptolomeo? En la órbita. Copérnico decía que la órbita es circular, que el movimiento de traslación es constante y que las otras estrellas están fijas en una esfera externa. Eso decía Copérnico. Recoge las ideas de quién? De Ptolomeo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué teoría nos quedamos? ¿Cuál es la teoría que se ajusta a nuestra triste realidad? La teoría heliocéntrica, de hecho. Sí, de hecho. Pero tú te das cuenta que tiene sus errores, ¿no? Por ejemplo, las órbitas no son circulares. ¿Sí? El Sol no está fijo, el Sol se mueve. Las estrellas se mueven, ¿correcto? El movimiento de traslación es variable. Y ahí aparecen los monstruos de la astronomía moderna para corregir concepciones modernas. Concepciones modernas. ¿Quiénes aparecen entonces? ¿Quiénes aparecen? Aparece un tal Johannes Kepler. De repente te suena Johannes Kepler. Aparece un tal Galileo Galilei y un tal Isaac Newton. De repente algo han escuchado. Entonces, por acá vamos con el legislador del cielo. Así le decían de cariño, ¿eh? Legislador del cielo. ¿A quién? A Johannes Kepler.
¿Por qué le decían legislador? Ese tenía bien ganado ese título de legislador. A él le caía bien, ¿no? Porque ahora hay gente que se hace llamar, ¿no? Legisladores, pero no legislan nada. Entonces, este señor tuvo como maestro, bueno, tuvo un excelente maestro también, ¿eh? Su maestro fue Tycho Brahe, catalogado como el mejor observador del cosmos antes de la invención del primer telescopio. Tycho Brahe. Entonces, don Tycho fue su maestro y Johannes superó al maestro. Eso es bueno, ¿no? Que el discípulo supere al maestro. Entonces, Johannes se preguntaba, ¿no? Se preguntaba, pero hay momentos en que la bola de fuego se ve más grande, o sea, el sol, si te has dado cuenta, ¿no? Que hay momentos en que el sol se ve más grande, hay momentos en que lo ves más chiquito. Entonces empezó a estudiar, escribe dos libritos, ¿no? Uno llamado El misterio cosmográfico, donde defendía este orden, ¿sí? Kepler fue un copernicano, defendía, decía, está bien el orden. El Sol es el centro, no es la Tierra. Eso está en su libro El misterio cosmográfico. Y escribe otro libro, de repente lo tienes en tu biblioteca, ¿no? Tú que postulas a la Nacional y tienes una excelente biblioteca. El otro librito llamado Nueva Astronomía. Nueva Astronomía. Entonces, en el libro Nueva Astronomía, ahí es donde da a conocer sus leyes. Las leyes, tú que aprendiste las leyes de Newton, las leyes de Kepler son súper famosas y fáciles de aprender. En la primera ley, entonces, ¿sí? En la primera ley, Kepler descubre que las órbitas no son circulares, como lo dijo Copérnico, que recogió la idea de Ptolomeo. Las órbitas son elípticas, ¿correcto? Órbita elíptica, no te olvides, ¿quién descubre que las órbitas son elípticas? Johannes Kepler, ¿sí? Entonces, si la órbita es elíptica, esto va a conllevar a que en ciertos momentos el planeta se acerque al Sol, en ciertos momentos, ¿correcto? Y en otros momentos se aleje. ¿Sí? Eso no ocurre en una órbita circular, pero sí en una órbita elíptica. Entonces, ¿qué ocurre cuando este planeta se acerca al Sol? Su velocidad de traslación aumenta. Velocidad de traslación aumenta de todos los planetas cuando estos se acercan al Sol. Comprobado. Comprobado. Por ejemplo, tú que eres de la Tierra, según tú sabes que el planeta Tierra, ¿sí?, se traslada alrededor del Sol ¿a cuántos kilómetros por segundo? Muy bien, a 30, ¿sí? Pero cuando el planeta Tierra se acerca al Sol, que en estos momentos lo está haciendo, está acercando al Sol, muy pronto ya no va a viajar a 30 kilómetros, sino va a viajar a 32 kilómetros por segundo. Profesor, ¿por qué ocurre eso? Porque la órbita es elíptica, entonces el planeta se va acercando al Sol. Y de ahí vuelta, llega a su parte, digamos, media, y de ahí vuelta retrocede, así para los planetas. ¿Ah? Entonces la velocidad siempre va a aumentar si el planeta se acerca al Sol. Y la tercera ley, entonces, la última, está relacionada con el tiempo. El tiempo. ¿Ya? El tiempo en traslación de planetas depende de la distancia media respecto al Sol. Tiempo en traslación depende de la distancia al Sol, nada más. ¿Sí? Todo tiene que ver entonces con traslación. Cuando tienen órbita, es traslación. ¿Sí? ¿Cuál será el planeta que tarda menos tiempo en completar una vuelta? Mercurio, porque está más cerca.
¿Cuánto tiempo tarda Mercurio? 88 días en completar una vuelta. Llegamos a un planeta llamado Tierra, ¿sí? De repente conocen. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en trasladarse alrededor del Sol? 365 días. ¿Por qué tarda más tiempo? Porque está más distante al Sol. Tiempo en traslación depende de la distancia media al Sol. Las tres leyes de Kepler, ¿sí? Comprobado. Por eso Kepler es el legislador del cielo, ¿sí? Con las leyes de Kepler, a la actualidad, rigen el movimiento de los planetas. Vamos con otro monstruo, ya te diste cuenta, ¿no? Cómo fue corrigiendo Kepler, ¿no? Órbita, la velocidad, fue corrigiendo de los errores que había cometido Copérnico. El otro monstruo de la astronomía es el italiano Galileo Galilei. Galileo Galilei. Galileo Galilei también era un copernicano acérrimo. Era un copernicano, escribe un librito, bueno, de repente también lo tienen en su biblioteca, Dos Nuevas Ciencias, ¿no? Entonces, en ese libro, él defiende a Copérnico, ¿sí? Defiende. Galileo Galilei es conocido. Profesor, Sí, escucho. profesor, buenos días. Usted ha dicho que la Tierra a qué velocidad viaja en el movimiento de traslación. Promedio 30 kilómetros por segundo. Ok, muchas gracias. Ya. Muy bien, entonces les estaba comentando que Galileo Galilei es conocido como el padre de la astronomía moderna. ¿Ah? Recuerda que el padre de la astronomía antigua le dicen a Anaximandro. Entonces, ¿por qué le dicen el padre de la astronomía moderna a este señor? Porque inventó el primer telescopio sofisticado, ¿verdad? Telescopio sofisticado. ¿Correcto? Telescopio sofisticado. ¿Sí? Claro, no podemos decir que Galileo Galilei inventó el primer telescopio porque, según la crónica, se encontró, él mismo encontró prácticamente no una especie de telescopio, ¿sí? Inventado por un holandés llamado Lippershey, sino que Galileo Galilei al encontrar, lo encontró dicen, en una feria astronómica en Europa. Eso prácticamente a él lo conllevó a que pueda armar su propio telescopio, claro, pero más sofisticado, más avanzado. Y con su telescopio apuntó a los confines del espacio en enero de 1610, pudiendo apreciar, pudiendo comprobar esto. O sea, si te preguntan, ¿no? ¿Quién comprobó con observación telescópica la teoría heliocéntrica de Galileo Galilei? Él comprueba que el que está en el centro es el Sol, ¿correcto? Y aparte observó las manchas del Sol. Aparte observó el movimiento de rotación del Sol. ¿Qué decía Copérnico? Que el Sol no se mueve. ¿Qué descubre Galileo? Que el Sol tiene movimiento de rotación. ¿Sí? Observó también las fases del planeta Venus, observó el relieve de la Luna, pensaba de que en la Luna había agua, se equivocó, observó los 4 satélites de Júpiter, ¿no? Ganímedes, sí, Europa, Calisto. Ojo que Galileo pensaba de que en la Luna había agua en estado líquido, eso pensaba, ¿sí? Entonces él hablaba de los mares en la Luna, pero de ahí se dieron cuenta que no había agua, sino que era simplemente llanuras. Aunque hace poco están hablando de agua en la Luna, pero en estado sólido, ¿eh? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, Galileo Galilei corrigió algunos errores que había cometido Nicolás Copérnico. Galileo Galilei recuerda que casi es llevado a la hoguera, ¿sí? Por el hecho de que paraba difundiendo que la Tierra se mueve. Simplemente por decir la Tierra se mueve, casi lo queman vivo. Pero él se retractó. Y el otro personaje, el otro es ¿quién? Sir Isaac Newton, ¿no? El británico, Newton. Sir Isaac Newton.
Ah, la gente se preguntaba por qué la Luna no choca con la Tierra. Y ahí aparece Sir Isaac Newton, que en su librito Principio Matemático de Filosofía Natural, si vienes de buen colegio, has leído ese libro en quinto de media, ¿sí? Entonces, ahí es donde desarrolla la teoría de la gravitación universal. En el principio matemático de filosofía natural, ¿no? Gravitación universal. Sir Isaac Newton llegó a la conclusión de que todos los cuerpos en el espacio tienen peso. Y como tienen peso, generan un campo gravitacional, ¿sí? Y eso va a generar que no estén chocando, porque como todos tienen campo gravitacional, se neutralizan, ¿sí? Claro, el más grande va jalando a los otros, ¿no? ¿Sí? Los planetas que tienen regular tamaño van jalando a pequeños astros llamados satélites, y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir que puedan impactar, ¿no? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, el Sol va a llegar un momento en que va a crecer, y al crecer se va a jalar a algunos astros, ¿correcto? En la evolución estelar, ¿no? Entonces, en la gravitación, Newton explica el peso de los cuerpos, explica el fenómeno de las mareas, explica también el movimiento de los cometas. Él dice que la gravedad es la que ocasiona que la Tierra no sea una esfera perfecta. Él dice que la gravedad achata a los polos y ensancha el ecuador, ¿correcto? Entonces, con estos tres monstruos se va corrigiendo los errores que por ahí cometió Nicolás Copérnico. ¿Ah? Concepciones modernas: Kepler, Galileo, Galilei y Newton. Muy bien, dejamos ahí a estos monstruos de la astronomía y vamos hablando un poquito de nuestro astro rey, la bola de fuego, el Sol. La bola de fuego, el Sol. ¿Correcto? Ahí está. Nosotros ya tenemos algunos detalles del Sol, ¿no? Sabemos que el Sol en su etapa evolutiva se encuentra en la etapa amarilla, ¿no? Eso lo estudiamos la semana pasada. Otras características del Sol. Edad del Sol, 5 eones, que equivale a 5.000 millones de años. Recuerda que un eón equivale a 1.000 millones de años. El Sol, 5 eones. ¿Ah? Otro detalle del Sol, a ver, vamos por acá apuntando porque son detalles importantes, detalles que ha venido en examen. A ver, características de la bola de fuego del Sol. Características. Aparte de la edad del Sol, que se calcula 5 eones, ¿sí? Aparte de la edad, ¿qué más pueden preguntarte? No sé si han conseguido el examen de marzo del 2020, examen Universidad Nacional de Trujillo. No, sí, antes de la cuarentena, ¿no? 5 días antes creo que fue el examen de la cuarentena. En el examen vino, ¿cuál es el tamaño del Sol? Así, ¿eh? ¿Cuál es el tamaño del Sol? Enana, mediana, grande, supergigante. Eso preguntan. Entonces vamos apuntando de por acá. Bueno, según los últimos datos de la Unión Astronómica Internacional que maneja todo esto, ¿no? Ellos dicen que el Sol es una estrella enana. Estrella enana, ¿correcto? Y eso lo decíamos la semana pasada, ¿no? Estrella enana, estrella microscópica. Sí, claro que es cierto, tú tienes ahí tu librito de CEPUM o libros de acá de la Universidad Nacional de Trujillo. En los libros antiguos, al Sol lo consideran una estrella mediana. ¿Sí? O sea, esto de estrella enana es los últimos años que están difundiendo esto, de estrella enana, ¿correcto? ¿Qué más del Sol aparte? Su estado es plasmático. Estado plasmático. ¿Qué significa eso? Plasmático significa que es principalmente líquido y gaseoso.
¿sí? Principalmente líquido gaseoso. Recuerda que la distancia desde nuestro planeta, ¿sí? Desde nuestro planeta al Sol, es de 150 millones de kilómetros, conocido también como unidad astronómica, ¿ya? Unidad astronómica. Y la luz del Sol, para que llegue a la Tierra, tarda 8 minutos con 19 segundos. Profesor, supongamos que en el examen me pregunten cuál es el elemento químico fundamental que existe en el Sol. Tú lo sabes, eso nosotros lo estudiamos la semana pasada. La semana pasada habíamos dicho que el elemento químico fundamental de una estrella para que pueda emitir luz, calor, energía, ¿cuál es? El hidrógeno. Hidrógeno. Correcto. El hidrógeno, el Sol lo posee en 70%. Todavía tiene bastante hidrógeno. De ahí viene el helio, de ahí viene calcio, cobalto, aluminio, hierro, ¿sí? Todo eso hay en el Sol, ¿eh? Por si acaso. Algo de coincidencia, ¿no? Porque hace rato estamos diciendo que según los estudios, los planetas han surgido del Sol. Y de casualidad, acá en la Tierra no hay calcio, no hay cobalto, no hay hierro, ¿no? En el Sol hay eso. Bien, vamos con otro detalle importante de la bola de fuego del Sol, la estructura interna del Sol. ¿Eh? Estructura interna del Sol. Cuando te dicen estructura interna del Sol, las capas, ¿sí? Las capas del Sol, eso te pueden preguntar, ¿no? Las capas del Sol. Claro, capas del Sol. Muy bien, entonces, vamos a ir con unos segunditos para que vayan al baño virtual, para que vayan a ver si ya tenemos presidente del Perú y volvemos, ¿verdad? Y volvemos para continuar con la clase. Por acá, por la estructura interna del Sol, y tiene que ver pues con las capas, ¿no? De nuestro astro rey. Dentro de las capas tenemos en primer lugar el núcleo solar. El núcleo solar. Entonces, ¿cuáles son las características que presenta el núcleo? Característica, en primer lugar, se encuentra en estado líquido. En estado líquido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el núcleo está en estado líquido? Por sus temperaturas que son altísimas. La temperatura en el núcleo fácil y te llega a 20 millones de grados Celsius. 20 millones de grados Celsius. Recuerda que en el núcleo siempre se va a producir la termofusión. ¿Sí? La termofusión. Conocido también como reacciones termonucleares. ¿Qué significa? Que 4 átomos de hidrógeno van a formar un átomo de helio. Quiere decir que en el núcleo permanentemente el hidrógeno se está convirtiendo en helio. Quiere decir que el Sol está que pierde hidrógeno. Y esa conversión de hidrógeno a helio es lo que genera la energía. Mira dónde está la energía solar. Está en el núcleo. Otro detalle ahí que estás desarrollando las prácticas es que acá en el núcleo se producen las corrientes convectivas debido a las altas temperaturas. Entonces, núcleo, corrientes convectivas. Vamos con la otra, son 5, ¿ya? Vamos con la otra se llama fotosfera. Tú sabes que estudias bastante comunicación desde el nivel inicial, que el término foto significa luz.
Entonces, ¿por qué los astrónomos lo llaman así? Porque en esta zona se produce el poder luminoso y calorífico del Sol. Poder luminoso y calorífico, fotosfera. La fotosfera es la capa visible, sin necesidad de anteojos astronómicos. Sin necesidad de anteojos astronómicos se puede apreciar la fotosfera, recuerden, ¿ya? Profesor, ¿por qué? ¿Por qué no observo la corona? ¿Por qué observo la fotosfera? Yo pensé que se observaba la corona. La corona no se observa porque es una zona gaseosa. En cambio, la fotosfera tiene algo de solidez, por eso se puede apreciar. Claro que, por ejemplo, en estos momentos de repente hay mucho brillo, ¿no? Solar, bien difícil poder observar. Pero no sé si te has percatado que a punto de las 17 horas, ¿sí? Se puede ver el sol. ¿Y qué capa vemos entonces? La fotosfera. Otro detalle es que es la capa de menor temperatura. La capa de menor temperatura. ¿Sí? La temperatura ahí, en esa zona, te puede llegar a 5.500 grados Celsius. 5.500 grados Celsius. Claro que tú me puedes decir, que a 5.500 grados es una temperatura altísima. No, obviamente para nosotros esto es muy alto, ¿no? Pero en el Sol es lo más bajo. Mira lo de arriba, 20 millones para 5.500. A ti que te encantan los números, de hecho que hay algo de diferencia, ¿no? Bien, otro detalle significativo en la fotosfera es que vamos a encontrar una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, en la fotosfera se encuentran las manchas solares. Manchas solares, ¿de acuerdo? Lo que fue observado por Galileo Galilei, manchas solares. ¿Qué son las manchas solares? Son zonas oscuras, ¿sí? Donde la temperatura puede llegar a 4.000 grados Celsius. Claro que tú ahí puedes preguntarte, ¿no? Pero ¿cómo puede haber una zona oscura en el Sol? ¿Sí? Es por el contraste, dicen los astrónomos. Por el contraste se ve oscuro. Y al lado de las zonas oscuras están las zonas recontra brillantes llamadas fáculas. ¿Sí? Las fáculas se originan producto de explosiones atómicas. ¿Qué a ella? Repito, las fáculas, producto de explosiones atómicas. ¿Sí? Son zonas exageradamente brillantes. Preguntas de examen. ¿Cuáles son las zonas más brillantes del Sol? Una de ellas es las fáculas. Otra, lógicamente, la fotosfera. Y otra más, las protuberancias. Las protuberancias son las llamaradas de fuego, ¿ya? Llamaradas de fuego, ¿sí? Que pueden llegar en ciertos momentos a la atmósfera de la Tierra. Llamaradas de fuego. Esas son las protuberancias. Llamaradas de fuego. Claro, esto es debido a las explosiones atómicas, ¿no? Entonces, esas llamaradas de fuego, normalmente nosotros lo conocemos como los rayos del Sol, ¿no? ¿Sí? Entonces, son las protuberancias. Pueden llegar hasta la atmósfera de la Tierra y afectar las comunicaciones, ¿ah? Ojo. Claro, nosotros nos comunicamos en tiempo real gracias a los satélites artificiales que están bastantes kilómetros sobre nosotros. Entonces, las llamaradas pueden impactar en el satélite y, lógicamente, nosotros podemos quedar incomunicados. La última vez que llegaron estas protuberancias a la atmósfera de la Tierra, pero de manera categórica, fue el año 2012. No sé si recuerdan, bueno, 2012 ya, ¿no? Pasó buen tiempo, ¿no? Había un grupo de personas que decía que el planeta Tierra se acababa, ¿sí? Que era el fin.
Lo único que ocurrió fue que las llamaradas de fuego impactaron en los satélites y afectó las comunicaciones en el continente asiático. Ese ha sido el último que ocurrió de manera así fuerte. Muy bien, ahí está entonces la fotosfera. Vamos con la otra. Tú sabes muy bien que todo lo que viene del Sol para nosotros no es bueno. Hay algunos rayos que para nosotros son mortales. Pero el Sol internamente tiene una capa llamada el estrato inversor, ¿sí? El estrato inversor es una capa reversible que justamente su función es revertir los rayos del espectro solar, ¿sí? Revierte entonces rayos cósmicos del espectro. O sea, en otras palabras, el estrato inversor sería un filtro que impide que todos los rayos, de acá salen los rayos gamma, de acá salen los rayos ultravioleta, infrarrojos, X, etcétera, ¿sí? El estrato es como un filtro, como una esponjita, ¿no? Que absorbe, ¿sí? Gran parte de esos rayos se quedan, pero lógicamente pasan otros, ¿no? Y acá a la superficie terrestre llegan, pero llegan tenues. O sea, si no existiera esto, salieran violentamente y nosotros bien difícil que pudiéramos existir, ¿no? Entonces, ahí está el estrato. Otra más es la cromosfera solar. Tú sabes muy bien que cromo significa, ¿qué significa cromo? Cromo significa color. Color. Correcto. Entonces tú varias veces has visto el arco iris, ¿sí o no? Tú estás plenamente identificado con los colores del arco iris. Ese arco iris que tú has visto, ¿sí? Justamente el que lo forma es la cromosfera. ¿Sí? El Sol no es que solamente tiene color amarillo, ¿no? Tiene otros colores. Y esos colores están ahí, en la cromosfera. O sea, la cromosfera es una capa gaseosa, gases incandescentes de colores, ¿sí? Gases incandescentes de colores, y esos colores contienen cobalto, aluminio, hierro, ¿ah? Cobalto, aluminio, hierro, contienen esa capa. Le dicen también la atmósfera interna del Sol, a la cromosfera, la atmósfera interna del Sol, ¿ya? A la cromosfera. La cromosfera se puede observar en eclipse anular de Sol. En eclipse anular de Sol se observa la cromosfera. Para los de la Unión Astronómica Internacional, la cromosfera tiene la forma de puntas de aguja. Le dicen forma espicular, forma espicular. Y la última es la corona o aureola. Tú pensabas que observas a la corona o aureola a simple vista, totalmente falso. Porque recuerda que la corona es una capa gaseosa y estamos a 150 millones de kilómetros. ¿Cómo vamos a poder observar sin necesidad de anteojos astronómicos una zona gaseosa a 150 millones de kilómetros? No se puede observar la corona, ¿sí? Por eso lo que observamos es la fotosfera. En la corona la temperatura puede llegar hasta los 6000 grados Celsius. Le dicen la atmósfera externa del Sol. Externa del Sol. ¿Sí? La corona se observa en eclipse total de Sol. ¿Correcto? Eclipse total de Sol. ¿Listo?
Ahí tenemos entonces a las 5 capas de nuestro Sol. Núcleo, fotosfera, estrato, cromósfera y corona o aureola. Ya te diste cuenta que hay capas que uno tiene que esperar eclipses para poder observarlas, ¿sí? Y la única que se puede observar sin necesidad de eclipse y sin necesidad de algún helióstato o anteojo astronómico es la fotosfera. Ojo, la fotosfera, no sus fenómenos. Los fenómenos no se pueden observar a simple vista, pero la capa sí. Muy bien, entonces, ¿qué más saber para cerrar el Sol? Los movimientos también han preguntado en examen. Movimientos. Al Sol le encanta moverse. ¿Ah? Al Sol le encanta moverse. El Sol presenta hasta... Bueno, en realidad, si nos ponemos a hablar de todos los movimientos del Sol, son varios, ¿no? Rotación, traslación, alrededor de la Vía Láctea, con la Vía Láctea, tiene varios. Pero en el examen te van a preguntar por lo principal, ¿no? Rotación y traslación. Esa rotación tienes que tener cuidado, porque el Sol es el único astro que tiene rotación diferencial. Rotación diferencial. El único, ¿eh? Tienes que tener cuidado. ¿Qué significa entonces rotación diferencial? Que en una zona, ¿sí?, tarda un tiempo, en otra zona otro tiempo. Por ejemplo, en su zona ecuatorial y en su zona polar. En su zona ecuatorial, el Sol gira en torno a su eje imaginario en un tiempo de 25 días con 8 horas, ¿sí? En su zona ecuatorial. Y en su zona polar gira y completa el giro en 30 días. A eso se refiere con rotación distinta, miren. Que en un lugar, un tiempo, y en el otro, otro tiempo, ¿sí? Profesor, no entiendo nada. Conociéndote de hecho. Acá, mira, concéntrate. ¿Sí? Mira acá la bola, mira la bola. ¿Ya? Ahí está. Entonces, todos los astros tienen zona ecuatorial, tienen zona polar. Todos los astros, no es que solamente la Tierra no es un astro, tú sabes que las estrellas son astros, los cometas son astros, bla, 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 los planetas enanos, ¿no? Entonces, mira, aquí es la zona polar, ¿no? Y cuando te digo zona polar, no vayas a pensar que todas las zonas polares tienen hielo, ¿no? Porque el Sol es lógico que no va a tener hielo, ¿no? Si es una temperatura, pues, muy alta. Aquí tarda 30 días y aquí tarda 25 días en girar en torno a su eje. Ahora te van a preguntar, ya ha venido en examen. En el examen ha venido, ¿sí? ¿En cuánto tiempo rota el Sol? Ya lo pusimos, ¿sí? Bueno, zona ecuatorial principalmente preguntan. Y la otra que han consultado es, ¿cuál es la causa para que el Sol tenga rotación distinta? Repito, ¿cuál es la causa para que el Sol, en su zona ecuatorial, 25 días, y en su zona polar, 30 días? ¿Cuál es la causa? La causa es su estado. ¿Cuál es el estado del Sol? Plasmático. Plasmático. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué hemos dicho de plasmático? Que es líquido gaseoso, principalmente líquido gaseoso. Eso es lo que conlleva a que su rotación sea distinta. No te olvides, ¿eh? Resáltalo. Y el otro es la traslación. El Sol se traslada alrededor de quién. El Sol se traslada alrededor de quién. El Sol se traslada alrededor de quién, alrededor del centro de la Vía Láctea.
Sí, ahí está, mira, ahí está la Vía Láctea, ahí está, chequea, sí, la vía. ¿Dónde vivimos nosotros? En el brazo Orión, ¿sí o no? Ahí está la bola. Ahí está la bola de fuego, el Sol. Entonces el Sol, con todo el brazo Orión, tiene que ir a completar una vuelta en torno al centro de la Vía Láctea. Profesor, ¿cuánto tiempo tarda el Sol en completar una vuelta en torno al centro de la Vía Láctea? Poquito tarda. Su tiempo es de 225 millones de años. 225 millones de años. ¿Sí? A este tiempo se le conoce como año cósmico, año galáctico, año siderio. Cualquiera. Cósmico, galáctico, siderio. ¿Ya? ¿Y a qué velocidad va? Va a una velocidad de 250 kilómetros por segundo. 250 kilómetros por segundo. ¿Ah? Profesor, ahí he leído en una pregunta que dice que el Sol, en su traslación, se está acercando a una estrella. Sí, se está acercando a la estrella Vega, ¿sí? Que le pertenece a la constelación de Lira. Y se está alejando de la estrella Aldebarán, que le pertenece a tu constelación, la Adornada, Tauro. Muy bien, entonces ahí tenemos a los movimientos. Ahora, si te preguntan por qué es importante el Sol, fotosíntesis, ciclo hidrológico, determina la existencia de la atmósfera, permite el almacenamiento de energía en los combustibles fósiles, es decir, petróleo, ¿no? Petróleo. O sea, sinceramente que el Sol para nosotros es muy importante, es muy significativo, ¿correcto? Se está alejando de la estrella llamada Aldebarán, la estrella Aldebarán, que le pertenece a la constelación de Tauro, lo que estudiamos la semana pasada. Por eso te estoy mencionando rápido porque ya de eso hemos estado hablando. Muy bien, dejamos ahí a la bola, tranquila, a la bola de fuego, obviamente, tranquila, y vamos hablando de los planetas, ¿ya? ¿Puedo borrar esto? Ya, muy bien. Vamos hablando de los planetas. Los planetas.
Profesor Jackson, ¿Sí? la temperatura de la cromosfera. 100.000 grados Celsius. Ok. 100.000 grados Celsius. Nada. Muy bien, entonces vamos con los planetas, ¿verdad? En primer lugar, planeta significa errante, esa es su toponimia, errante. Mal utilizado el término también, ¿no? Porque planeta viene de plano, ¿sí? Y bien planos son, ¿no? Estos astros. La Unión Astronómica Internacional lo que ha hecho es dividirlo, ¿no? Lo ha sectorizado. Planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿sí? Conocidos también como telúricos o terrestres, porque la Tierra es el más grande de estos cuatro primeros. Date cuenta, son pequeños, menos masa, menos volumen, menos campo gravitacional, por eso tienen pocos satélites y algunos ni satélites tienen. Como están más cerca al Sol, son los más calientes, son los menos deformados, son sólidos, son los más densos, ¿sí? Tienen un menor periodo orbital, es decir, se trasladan rápido alrededor del Sol, pero tienen un mayor periodo rotacional. Cuando empiezan a girar en torno a su eje son bien lentos. ¿Ah? Atraviesas la faja de asteroides y llegas a los exteriores, conocido también como jovianos. ¿Por qué? Porque su líder, el número 5, se llama Júpiter y es el más grande de todos. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¿Ah? Entonces, estos planetas, como son más grandes, tienen más campo gravitacional y por eso están llenos de satélites. Tienen un montón de satélites. ¿Ah? Son gaseosos, son los menos densos, los más deformados, son recontra fríos, ¿sí? Y como están más lejos, mira, del Sol, ¿sí? Entonces tienen un mayor periodo orbital, ¿sí? Y un menor periodo rotacional. Giran al toque en torno a su eje, ¿eh? Porque son gaseosos. Entonces, como te habrás dado cuenta, son antónimos, los interiores con los exteriores, ¿sí? Son totalmente distintos. Bien, entonces vamos por acá dando los detalles más significativos de cada planeta. Tienen un montón de detalles, ¿no? Pero los más significativos, ¿ya? Y vamos aprovechando para hablar también de sus satélites, ¿no? Sus satélites. Si planeta significa errante, satélite significa acompañante, ¿ya? Acompañante. Por acá el número del planeta, el nombre, recuerda que los nombres de los planetas principalmente son nombres de la mitología griega y romana, nombres que fueron colocados en la antigüedad. Características de los planetas, entonces, características y sus satélites, a ver por acá, la cantidad de satélites y el satélite más grande nada más vamos a apuntar, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen un montón de satélites.
Bien, vamos con el primer planeta, ¿sí? Planeta número 1, el planeta Mercurio. Le dicen el planeta invisible, así le dicen, ¿ah? ¿Por qué? Porque tiene un albedo bien alto. Cuando tú apuntas con un telescopio, bien difícil es que se vea este planeta, por el brillo, por el reflejo de la luz del sol. Por eso le dicen el invisible, el hermético, el rápido, ya que tiene el año más rápido. Este planeta completa su año en 88 días. Entonces, si tú estás desarrollando ahí preguntas y encuentras la pregunta, ¿cuál es el planeta del movimiento de traslación más rápido? Lógicamente es Mercurio, movimiento de traslación más rápido o movimiento orbital más rápido, es lo mismo. El planeta Mercurio es el que tiene mayor amplitud térmica. Mayor amplitud térmica. ¿Qué significa eso? Que su temperatura cambia de manera radical entre el día y la noche. En este pequeño planeta, la temperatura diurna llega a 320 grados Celsius. Tiene sentido, ¿no? Porque está cerca del Sol. 320 grados. Pero en la noche es lo que no tiene sentido. En la noche, la temperatura en Mercurio llega a 180 grados bajo cero. No sé si vieron la película Después de la Tierra, ¿sí? Que llegaron por acá, ¿no? Seres humanos después de miles de años a este planeta, y de día la temperatura era promedio, pero de noche la temperatura bajaba, ¿no? 80, 90, 100 bajo cero, ¿sí? Y eso lo ostenta este planeta, Mercurio. De día su temperatura muy alta, de noche su temperatura muy baja, en el mismo lugar. Ahora, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que carece de atmósfera. Como no tiene gases para regular la temperatura, por eso sus temperaturas cambian radical. ¿Ah? ¿Cuántos acompañantes tiene? Ninguno. Ningún acompañante tiene Mercurio. Segundo planeta, el planeta Venus. Venus, ¿sí? Planeta que tiene nombre de mujer. El único planeta que tiene nombre de mujer, Venus, en honor a la diosa Afrodita, ¿no? La belleza. De color crema, de color crema. Le dicen lucero del alba, lucero del vespertino a Venus. Le dicen el gemelo de la Tierra. Atención, reptiliano. El gemelo de la Tierra es Venus. El gemelo de la Tierra por su tamaño. El planeta que está más cerca a la Tierra es Venus, no es Marte, es Venus, ¿sí? Bueno, Venus sinceramente es un astro, de hecho, que está descartado para la vida humana, ¿sí? Es un fenómeno este planeta, tiene el día más largo que el año. El día más largo que el año. Fenómeno, ¿sí o no? Día más largo que año. Este planeta gira en un tiempo de 243 días. La Tierra gira en 24 horas. Esto lo hacen 243 días. ¿Sí? Y su traslación lo hace en 224 días. O sea, completa una vuelta alrededor del Sol, ¿sí? Acabó su año y su día aún no se acaba. Día más largo que año, ¿correcto? Profesor, ¿a qué se debe eso? Bueno, algunos astrónomos dicen que muy posible sea porque tiene movimiento de rotación retrógrado. Cuidado con los retro. Solo hay dos retrógrados. Uno es Venus. ¿Qué significa retrógrado? Que va de este a oeste, cuando gira en torno a su eje, de este a oeste. 8, de 8, 6
van de oeste a este, incluido la Tierra. 2 van al contrario, uno es Venus, y ahí vamos a ver el otro. Este es el más caliente de todos, el planeta más cálido. Sus temperaturas ahí llegan a 482 grados Celsius. ¿Sí? De repente tú pensabas que el planeta más cálido es Mercurio. Totalmente falso, mira. El planeta más cálido es Venus. ¿Sí? ¿Llama la atención, sí o no? ¿Cómo puede ser que este planeta sea más cálido? ¿Sí? 482 grados Celsius. Si Mercurio está más cerca al Sol. Pregunta examen, ¿eh? Pregunta examen. La respuesta es que el planeta Venus está lleno de dióxido de carbono. ¿Sí? Dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces, el dióxido de carbono es el que conlleva a que el planeta Venus tenga más temperatura que Mercurio. No lo olvides, ¿eh? Ya supongamos que en el examen te pregunten cuál es el planeta más cálido de todos, de los 8, tiene que ser Venus. El de mayor efecto invernadero, Venus. De todas maneras, por el dióxido de carbono, ahí es natural. Bueno, aquí en la Tierra también, ¿no? También hay dióxido de carbono, pero no tan exagerado como en Venus. No tiene acompañantes Venus. No tiene acompañantes. Tercer planeta, el planeta, tú tienes un par de meses viviendo en este planeta, ¿sí? Desde el espacio se ve de color azul con blanco, azul por el agua, blanco por las nubes. ¿En honor a qué dios se llama Tierra? Gracias. En honor al dios Gea. Es el planeta más denso, es el planeta menos deformado, es el planeta de menor amplitud térmica. Ideal para vivir la Tierra, ideal para vivir. ¿Por qué no cuidas el planeta donde vives? ¿Cuántos acompañantes tiene un hito? Selene, nombre histórico, para ti, Luna. ¿Sí? ¿Cómo le decían los incas? Quilla, ¿no? Quilla. Bueno, lo pasamos rápido al planeta Tierra porque obviamente tú conoces el planeta Tierra, ¿sí? Aunque sea por foto. Vamos con el cuarto planeta. El cuarto planeta, Marte, el otro gemelo de la Tierra. Ahí está. El rojizo, por el óxido ferroso, ¿sí? Óxido ferroso, en honor al dios Ares, guerra, sangre, rojo, Marte. Le dicen también el misterioso, misterioso. ¿Por qué? Porque se especulaba de que había vida. Marciano, término marciano. ¿Por qué? Por la vida en Marte. Pero de ahí dijeron los científicos de que no hay vida. De ahí en los últimos años sí, puede haber microorganismos, de ahí no. Así por eso le dicen locos, ¿no? A los científicos. Bien, Marte es el planeta que tiene el monte más alto de todo el sistema solar. Se llama Olympus, Olimpo para ti. Tiene 2 acompañantes, uno es Phobos, el más grande, y el chiquito se llama Deimos. Phobos y Deimos, los acompañantes de Marte. ¿Ah? Quinto planeta, el planeta se llama Júpiter. Recuerda que a Júpiter le dicen Joviano, le dicen Coloso, le dicen el protector de la Tierra, el protector de la Tierra. ¿Por qué? Como es enorme, jala meteoritos y cometas. La mayoría de meteoritos y cometas se quedan aquí. Si no estuviera Júpiter, nosotros no existiéramos. Júpiter, el planeta del día más corto. El día en Júpiter tarda apenas 9 horas con 50 minutos. ¿Qué tal? Gira al toque Júpiter, ¿no?
en torno a su eje. Tiene 79 satélites, el más grande, Ganímedes. Pregunta de examen, ¿cuál es el satélite más grande de todos? Ganímedes, de Júpiter. Dato actualizado, por si acaso, ¿eh? Tú tienes ahí en tu libro menos satélites, actualiza tu libro. Y de ahí tenemos al sexto planeta Saturno de color ópalo. El que tiene unos tremendos anillos, ¿no? Bien nítidos. Saturno es el planeta menos denso que el agua. Menos denso que el agua. Y es el planeta más deformado. El más deformado. Por eso le dicen planeta, el planeta elefante. Así le dicen, la estrella de Nínive. También le dicen a Saturno. Tiene 82 acompañantes, quiere decir que es el que tiene más satélites. El más grande se llama Titán. Cuidado con el satélite Titán, porque dicen que ahí hay atmósfera, tiene nitrógeno Titán. ¿Ah? El único satélite que se ha comprobado que tiene atmósfera, Titán. ¿Listo? Ahí lo tenemos a Saturno, el planeta menos denso que el agua, muy gaseoso, el más deformado, Saturno. Tú compras tu telescopio en tu centro comercial preferido, Albarracín, apuntas a Saturno y ves con facilidad sus anillos. Algo que no puedes hacer con los otros planetas. Los otros planetas también tienen anillos, sino que fácilmente no se pueden apreciar. Vamos con el séptimo planeta. El séptimo se llama Urano, primer planeta descubierto con telescopio. Primer planeta descubierto con telescopio. Urano, 1781, William Herschel descubre este planeta, ¿sí? Se ve de color verde, atención, verde. Y no es porque hay lo que te estás imaginando, hierba. No, no hay hierba en Urano. Es porque hay un montón de metano. Y el metano con el brillo del sol o con la luz del sol hace que se vea verde azulado. Urano. Urano es el planeta más inclinado. Tiene una inclinación de 98 grados. ¿Sí? Y es el otro que tiene movimiento retrógrado. Ahí están los dos retros. Ahí están los dos retrógrados. ¿Cuántos acompañantes tiene? 27. El más grande, Titania. Titania. Cerramos con el último, el que está bien lejos, el octavo planeta, Neptuno. Neptuno, de color celeste por el hidrógeno. Es el planeta del año bien largo. Movimiento orbital lentísimo. Tarda 164 años con 80 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Tiene sentido, ¿no? Porque está lejos. ¿Sí? Tiene 14 acompañantes. El más grande se llama Tritón. Tritón. Ojo con Tritón, ¿eh? Tiene movimiento orbital retrógrado Tritón. ¿Listo? Ahí tenemos a los planetas, sus satélites. Recuerda que los asteroides o planetoides se formaron, según los estudios, porque no se pudo formar acá un planeta. O sea, acá, según los astrónomos, se estaba formando un planeta. Pero ya Júpiter se había formado. ¿Sí? Y como Júpiter tenía más campo gravitacional, no lo dejó formarse. Egoísta. Y quedaron ahí sus restos, 100.000 rocas, ¿sí? 100.000 rocas están allá, 100.000 rocas. La mayoría tienen nombres, ¿sí? Payas es, por ejemplo, el asteroide más grande. Asteroide más grande, ¿sí? Payas, el más grande, asteroide Payas.
El asteroide más brillante, Vesta. El asteroide que está más cercano al Sol, Ícaro. Profesor, ¿puede chocar un asteroide con el planeta Tierra? Lógico, prepárate. Así es, ahí están entonces los asteroides o planetoides. Están entre Marte y Júpiter, ¿eh? Principalmente. Ahí mira, Marte y Júpiter. ¿Ah? Ahora, ¿qué más? Los cometas. Los cometas son los astros más errantes, ¿sí? Son atraídos por el Sol. O sea, al cometa le interesa un rábano a los planetas. ¿Sí? Los cometas son atraídos por el Sol. ¿Ah? Entonces, el cometa se va acercando al Sol y cuando está cerca del planeta Marte, ahí el viento del Sol entra en contacto con el hielo del cometa y le aparece su coma y le aparece su tremenda cola al cometa. El cometa puede tener una cola de 80.000 kilómetros. El cometa más famoso es obviamente el cometa Halley, ¿sí? Que pasa cada 76 años cerca del planeta Tierra. Cada 76 años, ¿sí? El último año que pasó fue 1986. Súmale 76 años y va a pasar en 2062. Si vives en 2062, lo vas a ver pasar al cometa Halley. Los cometas van dando vueltas y vueltas alrededor del Sol hasta que se desintegran y producto de la desintegración aparecen los meteoritos. Y los meteoritos sí son atraídos pues, por los planetas, ¿no? El meteorito que dejó un tremendo cráter en la Tierra, el meteorito Hobart-Welles. El meteorito que desapareció a los dinosaurios, ese cayó en el Yucatán hace 100 millones de años atrás. Chao dinosaurio. Un meteorito obviamente súper peligroso para la vida en este planeta. Profesor, ¿qué pasó con Plutón? Bueno, te informo que Plutón sigue en su sitio, ¿eh? Plutón ahí sigue. Ahí está Plutón, mira, ahí está Plutón. ¿Sí? Entonces los astrónomos, pues a Plutón lo miraban, ¿no? Lo miraban de reojo. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Porque no tiene sentido, mira, estos son enormes y ahí está Plutón. Entonces los astrónomos crearon una categoría para Plutón. La categoría se llama planetas enanos. Entonces, son chiquitos y no han limpiado bien su órbita. Ahora son 6 enanos. El líder de los enanos es Plutón. De ahí está Sedna, Eris, Makemake, Haumea y también está Ceres. ¿Sí? Ceres. Plutón, Sedna, Makemake, Haumea, Eris y Ceres. 6 enanos. ¿Sí? No han limpiado su órbita. Y así entonces se encuentra el sistema donde vivimos, el sistema planetario solar. El líder, el Sol, 8 planetas, 205 satélites, 100.000 asteroides, un montón de cometas, de meteoritos y 6 planetas enanos. ¿Listo? Ya está. Práctica. A ver, la práctica, rapidito. Estamos en la pregunta 1, dice bla, 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 mayor, y si la masa es menor, será la... Ya, atracción es el de Newton, bueno. 1, 1 enano, 1 enano. 2, no corresponde al Sol, no corresponde al Sol, no corresponde al Sol. B de buenos, 2 B de buenos. Porque la gravedad del Sol en comparación con la Tierra es 28 veces más, no 26. 2B de buenos, 3, 3, 3, 3. El movimiento de los planetas se encuentra explicado en las leyes de Kepler. 3 avión, 3 avión. 4. De los planetas interiores, características. Planetas interiores. Mayor velocidad de traslación, menor campo magnético. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, avión. 4, avión. 5, el asteroide Héctores. 5B de buenos. 5B de buenos. El que tiene claro, oscuro, ¿ya? Hemisferio claro. 5B de buenos. 6.
6, enano. 6, enano. 7. 7, B de buenos. 7, B de buenos. 8. 8, dado. 8, dado. Ecovida. 9. 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avión. 9, avión. Y 10, peculiaridad, a ver, de Mercurio. 10, dado. 10, dado. 10, dado. Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos por hoy. Señorita Evelyn, de repente, chicos, ¿tienen alguna duda? Al toque, tu duda, al toque, que nos pasamos en el tiempo. ¿Duda? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Consulten, activen su audio, escriban en el chat. Tenemos 2 minutitos. Muy bien, todo bien. Bien, señorita Evelyn. Entonces ahí nos quedamos por hoy. Nos vemos, chicos, en la otra Profesor, semana. muchas gracias. Ya listo, la otra Gracias, semana. profesor. Hasta la siguiente clase. Gracias, profesor. Listo, listo.